Otra vez, Maru Campos, otra vez la Maruca Campos anda empoderadísima. Ni quien aguante a Maru Campos, anda súper empoderada. Dice que ella es la ama y señor de los que desmantelan narcolaboratorios. Dice Maru Campos, pues que ella no está de acuerdo con la invasión de Estados Unidos a México, porque ella es muy patriota, pero ya viendo las cosas como las plantea Donald Trump, pues bueno, ahí sí está de acuerdo. Ahí están estos vendepatrias, ahí están estos derechistas de siempre, las mismas sabandijas de siempre, esta gente que con sus palabras dicen una cosa, pero con sus hechos hacen otra. Dice Maru Campos, a ver, aquí la única narco es Claudia Sheinbaum Pardo. Aquí la única que no tiene razón es Claudia Sheinbaum Pardo. Pues a mí no me gusta que invaden México, pero yo veo que sí es necesario. Entonces, pues tiene mi permiso Donald Trump para invadir Chihuahua. A ver, Morena, porque esto ya lo habíamos hablado. Esto ya lo habíamos hablado, Morena. Si no le ponen ustedes un alto a Maru Campos, esto va a escalar. Ahorita agentes de la CIA, después va a ser el ejército gringo, que al cabo que ustedes no hacen nada. Fíjate, estas son las consecuencias, Morena. Estas son las consecuencias de confundir la libertad de expresión con el golpeteo político, con las calumnias, con la difamación y con los vendepatrias, con el discurso entreguista. Aquí si le hubieran puesto un alto a Maru Campos, estuviéramos hablando de otras cosas. Pero no se le quiso, poner un alto por miedo, por lo que ustedes quieran, por complicidad de algunos, no sé, La situación es que no se le puso a esta mujer un alto y hoy está, más que empoderada. Hoy, por no haberle hecho caso, por no haberla metido al bote, pues hoy arremete contra el gobierno de Morena. Fíjate, solicitaron el proceso de desafuero de Maru Campos y les dijeron, en 8 días tienen que venir para ratificar el proceso de desafuero, y ya no fueron. ¿Sabes por qué? Se les olvidó, que en 8 días iban a estar ya de vacaciones. Se nos olvidó. No, claro que primero son las vacaciones. No. Primero son las vacaciones y luego eso ya de que Maru y eso rollo, ya lo vemos luego, Ahorita primero nuestras vacaciones. Esas son las consecuencias, ya lo habíamos hablado. Esas son las consecuencias de ser tibios, de ser débiles. Pero bueno, vamos a ver cómo se va, pues manejando esto, es como se llama, desesperante, ¿no? Yo lo leo aquí en los comentarios y es desesperante e incluso a veces hasta decepcionante, ¿no? Y esto, pero ¿por qué no hacen nada? Pues porque tienen complicidad, Cuando no se hace nada es porque hay complicidad. Si no todos, una parte, y esa parte, pues no la quieren descubrir. Pues esa es la verdad. Gracias, Felipe Velasco Medina. Gracias, Lolis. Gracias, Coti. Gracias, Ana María. Roberto Chelius, gracias, carnal. Texas, gracias. ¿Quién anda por aquí? María Rosario Leiva, gracias. Pues sí, María Rosario, es lo que yo también digo también. María Equigua, gracias. Ana María, gracias. Bueno, ya te he saludado, Ana María. Ok. Bueno. Vámonos con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y este megaproyecto. Escúchenla bien, porque antes eran los Estados Unidos los que se hacían cargo de esto, o Iberdrola. Cheque nada más este avance.
En el sexenio anterior fueron 6 plantas, ¿no? ¿O cuántas? 6 de ciclo combinado que hoy estamos nosotros inaugurando. Y ahora nosotros tenemos la intención de generar o de instalar alrededor de 32,000 megawatts adicionales en el sistema eléctrico nacional. Yo creo que ustedes saben que yo me dediqué muchos años a la energía. Yo estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y luego hice maestría y doctorado en ingeniería en energía. Y me dediqué muchísimos años a estudiar los impactos de la energía en el medio ambiente, energía y cambio climático particularmente. Trabajé también en CFE, fui asesora de la Gerencia de Estudios Económicos de Comisión Federal de Electricidad, con una visión que era atender la demanda, no solamente la oferta de energía. Pero esta visión de que la producción de energía en México tiene que tener al menos 3 características. La primera es garantizar soberanía nacional. La segunda es disminuir sus impactos ambientales, sustentabilidad, y la tercera es justicia social. Las 3 son indispensables para el desarrollo del sector eléctrico nacional. Bueno, ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se está trabajando, se están haciendo las cosas bien, nada más. Pues ahí en el asunto de la justicia, cuando yo hablo de la justicia, hablo de los políticos corruptos que no se les quiere tocar. Ese es el talón de Aquiles de Morena, güey. Ese es el talón de Aquiles de Morena, seguir perdonando a los opositores, seguir perdonando, güey, a los que le hicieron tanto daño a nuestro país. Ese es el talón de Aquiles de Morena. Pero bueno, vámonos, porque madres buscadoras arremeten contra Noroña. Vamos a escuchar primero una madre buscadora y ahorita vamos con Noroña. Porque aquí desaparecieron nuestros hijos y creo que si la presidenta de la República viene acá, ¿por qué nosotros tenemos que ir a México? Que venga y escoge las necesidades. Ella es la presidenta y aquí debe de estar en cada estado, en cada municipio. Nosotros no tenemos por qué ir a corretearla, es trabajo de ella venir a ver a las madres buscadoras. ¿Usted busca Sí, este es mi hijo Diego Alonso. ¿Cómo desapareció? Diego Alonso Hernández Leiva, él desapareció un 2007 de enero. Él estuvo en mi casa una hora antes que estuvimos platicando, era a principios de año, y se fue a dejar a la novia a la colonia Hidalgo y ya no supe más de él. ¿Desde 2007? Desde 2007. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo me llamo yo? Irma Leiva. A ver, doña Irma Leiva, pero su hijo desapareció en el sexenio de Felipe Calderón. Así también le dijo usted a Felipe Calderón. La obligación es de usted de venir hasta acá. ¿Sí le dijo eso a Felipe Calderón? Fíjense cómo cambia la gente, ¿no, güey? O sea, hoy ven un gobierno cercano, hoy ven un gobierno que se acerca a la raza y se le quieren trepar. Su hijo desapareció con Felipe Calderón. Usted debería estarse manifestando allá en Michoacán, en la casa de Felipe Calderón. Allá es donde se debería estar manifestando usted. Es lo que te digo, güey. O sea, todo por estar así con el gobierno. No, el gobierno les está ayudando. El gobierno les está ayudando. Hay un recurso ahí para ellos. Claro que lo hay. Les ayuda con los permisos y con todo el gobierno. Señora, Felipe Calderón era el presidente, no Sheinbaum Pardo. Porque aquí desaparecieron nuestros hijos y creo que si la presidenta de la República viene acá, ¿por qué nosotros tenemos que ir a México? Que venga y escoge las necesidades. Ella es la presidenta y aquí debe de estar en cada estado, en cada municipio. Nosotros no tenemos por qué ir a corretearla, es trabajo de ella venir a ver a las madres buscadoras. ¿Usted busca Sí, este es mi hijo Diego Alonso. ¿Cómo desapareció? Diego Alonso Hernández Leiva, él desapareció un 2007 de enero.
Él estuvo en mi casa una hora antes que estuvimos platicando, era a principios de año, y se fue a dejar a la novia a la colonia Hidalgo y ya no supe más de él. ¿Desde el 2007? Desde el 2007. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo me llamo yo? Irma Leiva. Bueno, doña Irma Leiva, como dice aquí Ana María, es trabajo también de las doñas hablar y educar a sus chavos, que no se metan en cosas que no deben, exacto. Pero de eso no quieren hablar, Ana María. Culpan a la presidenta, culpan al gobierno. Dices tú, güey, tú quisiste como papá, tú quisiste como mamá, ¿lo supiste educar? No, es responsabilidad del gobierno. Órale. Así piensa, güey, así piensa ese tipo de gente que todo es responsabilidad del gobierno. No. La primera responsabilidad viene de la casa. Y ahí viene la primera responsabilidad, la educación la principal viene de la casa. Ahora digamos que este chavo no tenía nada que ver con la delincuencia. Bueno, vaya con Felipe Calderón. Era el presidente en turno. Te digo, güey, es que en esos gobiernos estaban callados. Estaban así, mira, y asustados. Oh, hoy están envalentonadísimos. Miren cómo le fue a Noroña con una de estas señoras. Bueno, estoy leyéndote Javier Estrada, pero no tiene Maru Campos el apoyo de López Obrador. Jamás, yo creo que no hay ningún punto de comparación que se hubiera hecho la víctima con el grupito de panistas. México hubiera entendido, como lo entiende, ¿no? Hubiera entendido. México entendió desde el primer principio que eso es traición a la patria. Y sabes una cosa, si hay algo que los mexicanos aborrecen y ellos no lo saben porque no son pueblo, es eso, la traición a la patria. ¿Y sabes por qué? Porque por traición a la patria nos conquistaron los españoles, güey. Espíritus malinchistas. Por traición a la patria, güey. Estados Unidos nos quitó la mitad del territorio, ya. Espíritus de la derecha más podrida del planeta. Pero esto no lo manejan porque no lo saben, porque no son pueblo, no son raza. Pero bueno, habla Maru Campos, güey, y dice que no está de acuerdo que Estados Unidos nos invada porque ella es muy patriota. Ella no quisiera que eso sucediera. Pero ya viéndolo como lo platica Donald Trump, pues entonces sí nos conviene. Porque pues hay que quitar a Narco Claudia, porque la narco de este país, pues es Claudia, güey. ¿Cómo se va a componer todo si la presidenta es narco? Ella como experta en desmantelar narcolaboratorios lo dice. Puras puñetas mentales de esta señora. Y siempre está leyendo, güey, lo que está hablando. Sé que en estos días nuestros corazones están con la selección y los partidos del Mundial. Pero les pido unos minutos para hablar de algo de lo que depende el futuro de nuestro querido México. Porque mientras el gobierno de México apuesta al silencio, más allá de la frontera, se está dando una conversación muy delicada para el país. En las últimas semanas se ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de acciones unilaterales en territorio mexicano contra el crimen organizado y sobre el impacto de los temas de seguridad en la revisión del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC.
Recientemente, el titular del Ejecutivo norteamericano sugirió que no le importaría que desapareciera el Tratado de Libre Comercio y deslizó la posibilidad de acciones militares por tierra contra los cárteles asentados en México. Quiero ser muy clara, estoy totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices. Soy mexicana, gobernadora de un gran estado fronterizo y la integridad de nuestro territorio no se negocia. Pero debo decir algo más, porque una defensa real de nuestra soberanía no puede ser ciega ni mucho menos irracional. Y es que lo que hoy se discute fuera del país como una posibilidad no surgió de la nada. Surgió de la decisión del régimen morenista de proteger a gobernantes y funcionarios que la justicia de Estados Unidos señala por vínculos con el crimen organizado. Surgió porque hay servidores públicos con solicitudes de aprehensión que son cobijados, abrazados y cuidados sin que al día de hoy sepamos nada de ellos ni de sus casos. Surgió porque las fiscalías persiguen a quienes combatimos al crimen mientras no tocan a los acusados de vínculos con el narcotráfico. Y desde el oficialismo se le llama defender la patria. Pero la patria no se defiende con discursos, se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de Derecho. Se defiende cortando esos vínculos entre la política y el crimen organizado que causan tantísimo dolor y muerte a los mexicanos. Se defiende llevando ante la justicia a los señalados. Hoy le pedimos, le exigimos al régimen morenista, la 4T, que no busque culpables fuera del país ni fabrique adversarios internacionales. Lo que atenta más contra la soberanía de México no es un gobierno extranjero, sino la impunidad del crimen organizado. Sí, el auténtico entreguismo o injerencismo es dar el control político al narco. La única razón por la que hoy vivimos esta situación es la negativa del gobierno federal a procesar a los suyos. Eso es impunidad, y la impunidad no protege a ningún país, lo debilita. Lo que pedimos el día de hoy desde Chihuahua es que quien hoy encabeza el gobierno de México reflexione, que no sacrifique a un país entero por poner a su partido por encima de la ley, que no destruya años de confianza y cooperación por proteger a los señalados por la justicia. Si llegara a haber una incursión extranjera en nuestro territorio, o si llegáramos a perder el tratado comercial que sostiene millones de empleos, de vidas y familias, escúchenlo bien, la responsabilidad será únicamente del gobierno de Morena y de la 4T. A los chihuahuenses y mexicanos honestos les pido que no caigamos en el juego perverso del falso patriotismo. No permitamos que nos hagan creer que soberanía es aceptar el narcogobierno y usar nuestro orgullo nacional como escudo de los morenistas señalados. Hoy más que nunca amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rochamoya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados. No dejemos de exigirlo, no permitamos que se olvide. Lo que está en juego es el desarrollo del país, la libertad y la seguridad de todas las familias mexicanas. Al régimen morenista, al régimen de la 4T, les recordamos que la patria es primero, no su partido. Esas son las consecuencias de no hacer nada, güey, con este tipo de personas. Es un monstruito que la misma Morena hizo. O sea, Morena hizo este monstruito. Este monstruito debería de estar en la cárcel. Ahora falta que digan que es la que va a sepultar al PAN, como dijeron que Alito sepultaría al PRI. Y mira, sepultando a Alito a Morena. Pero bueno, ya le contestó Andrea Chávez, vamos a escucharla. El cinismo, la hipocresía y la doble moral de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, han alcanzado niveles nunca antes vistos. Yo con gusto le respondo punto por punto, porque en el estado de Chihuahua no nos gusta eso de andar con rodeos ni toleramos las mentiras. Una pena que a punto de terminar su mandato vuelva usted a demostrar lo poco que conoce a nuestra tierra y a nuestra gente que habla de frente. ¿Quiere hablar de impunidad, de verdad? La que faltó al citatorio de la Fiscalía General de la República tras el escándalo de los agentes extranjeros en territorio chihuahuense. La que llegó al poder con órdenes de aprehensión en activo, la que se escuda en su fuero para no enfrentar a la justicia, la que provocó que Chihuahua sea uno de los estados más violentos del país. ¿Quiere hablar de narcogobierno? ¿Qué nos dice de su subsecretario de Seguridad, acusados de los Estados Unidos de lavarle dinero a uno de los cárteles más grandes de México? ¿Quiere hablar de silencio? Comencemos por sus medios de comunicación comprados que guardan silencio cómplice en todos los casos de corrupción en los que usted se ha visto involucrada y que jamás se atreven a tocarla ni con el pétalo de una rosa.
¿Sabe cómo se defiende a la patria de verdad? No permitiendo la intromisión extranjera, no ausentándose de su trabajo por semanas, atendiendo a las mesas de seguridad que se realizan en su oficina todas las mañanas, poniendo orden en nuestro estado, que comparte la mayor extensión fronteriza con el país vecino. Pero claro, a usted no le gusta eso de levantarse temprano, ni le gusta trabajar, ni le gusta hablar con la verdad. Señora gobernadora, anda muy envalentonada, pero para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Lo cierto es que ya quisiera usted un poquito de la inteligencia, de la preparación, de la valentía y de la altura a nuestra presidenta de la República. Ubíquese. Pues sí, el problema es que nada más ustedes le hacen frente, Andrea Chávez. El problema es que nada más ustedes le hacen frente y los demás. Está envalentonada, pero está envalentonada porque Morena la envalentonó a la señora. Fue Morena la que la envalentonó. Pero bueno, vámonos, los veo ahorita en 30 segundos ahí en el Chino Oficial Express. Gracias.